Entonces, como les decía, la semana pasada hablábamos del sistema digestivo, hoy nos corresponde hablar sobre el sistema respiratorio, un sistema muy importante y funcional, igual que todo dentro de los seres vivos, llámese plantas, animales, también el mecanismo de cómo ocurre el intercambio de gases entre, por ejemplo, en los hongos, en las bacterias y protozoarios. Hoy nos vamos a enfocar un poco más en animales, en el reino animal, y dentro del reino animal, pues los grupos, la parte de animales salvajes como tal, o animal como lo conocemos nosotros, y los seres humanos. Son clados diferentes, filos diferentes. Y también vamos a ver muy por encima las plantas que lo hacen, porque eso es un tema que tratamos en quinto año, donde se habla de fotosíntesis y respiración celular y demás. Antes de iniciar, a ver, ¿alguien me puede decir la funcionabilidad o para qué sirve el sistema respiratorio? ¿Alguien puede decirme para qué sirve el sistema respiratorio? Uno, por favor, no todos a la vez. Yo sé que quieren hablar mucho. Profe, es el sistema de nuestro cuerpo que lleva el oxígeno que respiramos hacia nuestro interior para hacer posible el crecimiento y la actividad. Ajá. ¿Quién más tiene una idea? A ver, ¿quién más tiene una idea? ¿Qué dice por allí Helen? ¿Helen? ¿Se fue de la clase? No, profe, aquí estoy. Ah, bueno. Helen, ¿sistema respiratorio para qué sirve? Todo es un tema ya que ustedes han escuchado desde la escuela. ¿Para qué sirve el sistema respiratorio? Bueno, es un conjunto de órganos que nos ayudan a poder respirar. Puedes respirar. Intercambio de gases. Entonces, la respiración no es más que un proceso de intercambio de gases. En el caso de oxígeno y dióxido de carbono, en el cual entra oxígeno, que es importante para que ocurran todos los procesos metabólicos, por ejemplo, como la respiración celular, tema que vimos en quinto año, donde hablábamos recuerdan el tema de la glucólisis, del ciclo de Krebs, no sé si recuerdan ese tema, y la cadena transportadora de electrones. ¿Sí lo recuerdan? Pues ya se olvidó. Entonces, es importante pues, que el oxígeno entra porque es el que va a formar parte o va a permitir que todos los procesos metabólicos se den en el cuerpo. Y también tiene que recoger toda esa cantidad de sustancias de desecho de respiración celular, conocido como dióxido de carbono, y es el que va a salir afuera de nuestro cuerpo. Entonces, la respiración es un proceso que involucra procesos físicos e involucra procesos químicos. Físicos porque el movimiento de estructuras para poder que entre y salga, y químico porque luego tiene que haber una difusión en el cual en los alvéolos pulmonares la sangre va recorriendo, que la sangre que trae una arteria pulmonar sin oxígeno desde el corazón, y luego la sangre se oxigena en los alvéolos y pasa a la vena pulmonar y luego al corazón. Es el único momento en que hay una vena que lleva sangre con oxígeno. La mayor parte de las venas de nuestro cuerpo llevan sangre sin oxígeno y las arterias sangre con oxígeno, a excepción de ese momento en el corazón, cuando hay un cambio. Entonces, ese es básicamente el proceso de respiración, un proceso conocido por nosotros en el cual hay muchos órganos, desde la cavidad nasal, cuando inicia, luego la faringe, luego está la laringe, la tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones, y que eso es la parte conductora, solamente es la parte de conducción, parte como física, movimiento.
Y luego la parte de intercambio, que es lo que le he mencionado, es el alveolo, los alveolos pulmonares, que son una serie de sacos membranosos donde ocurre esa difusión, ese intercambio de dióxido de carbono, oxígeno, que está en la sangre. Entonces, el sistema respiratorio, y aquí tenemos las partes para poderlas ver un poquito mejor. La cavidad nasal, la faringe, que es ese espacio donde gira, que es cuando si se han hecho hisopados para COVID-19, han visto que el hisopo llega hasta atrás y como que atrás zurra algo que duele, que molesta. Bueno, eso que le están zurrando allí es la faringe. Eso es lo que hace que duela, que usted sienta que eso le molesta, que incluso quede con dolor. Los que se han hecho hisopados por COVID, allí es donde esa porción es la faringe. Entonces ahí está el epiglotis, que no es más que una estructura que permite el cierre del área de aquí de la laringe para que no se vaya la comida hacia allá y no se meta la comida a los pulmones, ¿no? Usted ha visto que cuando se pasa con un granito o agua, usted dice que se ahogó, y se le mete granos de arroz, también usted siente que se ahoga, y lo que pasa es que esos granos de arroz salen luego por la nariz, porque se fue, como quien dice, por estar riéndose, por estar hablando. A veces uno se le van unos granos de arroz o agua hacia la laringe, y no tiene que ser hacia la laringe, tiene que ser entonces hacia la porción del esófago, donde tiene que irse la comida, no hacia la laringe, que es la que va a conectar hacia los pulmones. Tenemos la tráquea, que es una porción más abajo, y es de un tubo que parece, ustedes han visto el tubo de las lavadoras. No sé si alguno de ustedes ha visto el tubo de las lavadoras, que es como un acordeón. Sí lo han visto, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Más o menos así es la tráquea, parecido al tubo este de las lavadoras, que es como un acordeón que uno lo pueden coger. Así mismo es el tubo de la tráquea. Si ustedes hicieran una disección de un animal, no sé, un perro, de algo, claro, no lo van a matar, que esté muerto, y lo toman y lo disectan, ustedes van a poder observar que la tráquea, el sistema respiratorio, es básicamente parecido, yo siempre le he dicho que es parecido al tubo de la lavadora, porque es muy similar la consistencia y todo. Entonces esos tubos llegan a una ramificación, a dos ramificaciones, y esas ramificaciones son cuando se llaman bronquios. Aquí ocurre mucho a veces bronquitis o inflamación de los bronquios, y las personas a veces tienen problemas pulmonares, que no pueden respirar y demás, porque le dicen, ¿qué tiene el niño? No, tiene bronquitis. ¿Qué es bronquitis? Una inflamación que tienen los bronquios, esas estructuras donde se ramifica la tráquea. Aquí puede haber una infección por virus, por bacterias, y nos da bronquitis. Entonces se interfiere el flujo de aire, que es el que lleva el oxígeno, porque uno respira aire, pero ahí solamente el cuerpo necesita el oxígeno dentro de esas moléculas que van incluso contaminantes. Esto es importante. Aquí está la arteria pulmonar, lo que les decía, una arteria que viene desde el corazón, una arteria pulmonar, y aquí tenemos la vena pulmonar, que está en azul, también la que va al corazón, viene y va al corazón. Son muy importantes, porque si falla el sistema respiratorio, falla el corazón, porque entonces no hay oxígeno en la sangre para que el corazón siga bombeando. Ese es un sistema que trabaja juntos. Por eso es que a veces escuchamos personas que le dio un paro cardiorrespiratorio, porque falla uno y falla el otro. No se puede respirar, falla el corazón. Entonces se queda sin oxígeno el cuerpo y hay un fallo total, entonces esa persona pues muere. Eso es básicamente lo que ocurre. Dentro del mismo pulmón, de las dos secciones de los pulmones, están una serie de sacos membranosos, y esos sacos membranosos se conocen como los alvéolos pulmonares. Las porciones donde pegan cada uno de esos sacos y de esas arterias se les conocen como los bronquiolos. Y lo responsable de donde ocurre el intercambio de gases es este que está aquí. Estos sacos se llaman alvéolos pulmonares. Aquí es donde ocurre el intercambio gaseoso. Entonces aquí vemos la primera estructura, que no es más que la cavidad nasal o nariz, es por a través donde permite la entrada y la salida del aire, pero también hay una serie de pelos allí, de vellos, que son una barrera de antibacterias, entre virus, que tiene nuestro cuerpo para evitar que entren excesivamente bacterias y virus. Muchas personas tienen el hábito de
comprar unas maquinitas de recortarse todo el vello que tienen dentro, o sea, internamente, y eso es un error, porque esa es una barrera natural de nuestro cuerpo para defendernos de bacterias, virus y otros organismos que puedan entrar a través de nuestras fosas nasales. Lo ideal sería que usted las recorte, pero que no se las quite todas, porque ese es un mecanismo de defensa natural. Por supuesto que yo entiendo que no van a andar por ahí como con todos los vellos por fuera salidos, ¿no? Pero pues como el cabello y todo, recortarlo. Así que ese es muy importante. También la mucosa, que es un mecanismo en el cual allí hay una diferencia de temperatura y pues el polvo y todo lo que entra, entonces forma ese tipo de moco que decimos nosotros, nos forma el moco. Y también por ahí salen cuando tenemos algún tipo de infección, están los glóbulos blancos combatiendo aquí en la faringe, en la tráquea, en los bronquios, entonces comienzan a expulsar lo que nosotros conocemos como, pues, las personas le dicen catarro, que es la flema, producto del trabajo de los glóbulos blancos y de las infecciones que pueden ser por bacterias o virus, entonces están trabajando y están produciendo una sustancia de degradación, aparece el moco. Tenemos los senos paranasales, que no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tomado un vaso de algo muy frío, pero muy frío, y usted siente que le da, por ahí decimos, nos ha dado como un dolor de cabeza aquí, en esta porción de aquí. Entonces es gracias a que hay unos sensores allí, ¿no? De estímulos frontales del sistema respiratorio, y lo que hace es que no se contrae y siente como un dolor de cabeza al estar en una sustancia o muy caliente o muy fría. Entonces tienen algunas funciones, esos senos paranasales, de advertirnos, ¿no? Cuando hay cosas que están muy frías o muy calientes. La faringe, que ya les dije que para que sepan dónde está la faringe, cuando se hacen el hisopado, eso que sienten donde gira allá atrás, donde toca, eso es la faringe, y también forma parte de nuestro sistema digestivo. La laringe, que ahí es donde se diferencia podemos verlo no puedo presentar dos veces a la vez. Ahorita lo vamos a ver en el esquema ya, donde vamos a ver las diferencias en los dos tubos que hay y que están divididos por el epiglotis, y cómo cierra y permite que entre el aire cuando respiramos, y cuando comemos cierra entonces para que no se meta la comida hacia allá. Y pues también tiene la función mecánica, tiene una serie de estructuras que forman a cada una de ellas. Esto es básicamente lo que hemos dicho, las partes de la epiglotis y la glotis que la forma cada uno. Luego la división, lo que les decía que era parecido a la manguera de una lavadora, es la tráquea, y ella permite que fluya el oxígeno o el aire hacia los bronquios, hacia ambas ramificaciones de los pulmones, y eso también allí algo que es importante, que allí también a veces se almacena algún tipo de mucosidad, y esa mucosidad es una barrera, ¿no? Para evitar que llegue a los pulmones y haya infección en los pulmones. O sea, lo que hace, por ejemplo, el COVID-19 es que luego que se replica en las células por aquí de la laringe, entra y pasa todas esas barreras y llega incluso a los pulmones y causa infección en los mismos pulmones, y pues se ve limitada la respiración, el intercambio de gases, la persona necesita ser intubada para poder ayudar a la función del pulmón, porque por sí sola no lo puede hacer, y entonces le puede dar un paro cardiorrespiratorio, un paro respiratorio, o puede sufrir problemas severos en otros órganos por falta de oxígeno, como por ejemplo el hígado, los riñones, que necesitan un flujo sanguíneo constante con mucho oxígeno. Esta es una imagen de cómo se vería. Tenemos los bronquios, que ya les dije que son las divisiones de ambos dentro de la tráquea. Para rescatar los bronquiolos que están ya formados, son los que se unen con los alveolos. Ahí están unidos con una serie de vasos sanguíneos donde están las arterias y las venas que vienen de los pulmones, y son las que las nutren de sangre para que luego se oxigene. Y los pulmones, que son los órganos por excelencia como tal, donde tienen una serie de cantidad de células de alveolos pulmonares que permiten ese intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Todos esos pulmones están protegidos por el diafragma, y el diafragma también está compuesto por una serie de músculos que les permite que se expandan por
en el proceso de ventilación, de inspiración y expiración, y también lo protege desde el punto de vista anatómico. Entonces, los alvéolos, que son, ya les dije que son un conjunto de sacos pequeños, y es donde ocurre la maravilla de cómo llega el oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo. Y eso es un proceso físico-químico que se conoce como la difusión de gases. La difusión de gases y de dióxido de carbono es como que va pasando la sangre y el oxígeno va entrando y la molécula de oxígeno se va uniendo a la hemoglobina, que es una proteína que está en la sangre, que la transporta el glóbulo rojo, se va uniendo por afinidad, pero también otros glóbulos rojos traen moléculas de dióxido de carbono que entonces salen. Eso ocurre a velocidades increíbles, porque imagínense, cada uno de ustedes ahorita mismo está respirando, y cada vez que usted inspira y usted expira, usted está haciendo ese proceso, y su corazón está latiendo por lo mismo, para pasar de una cámara a otra, la sangre con oxígeno y la sangre tenerla separada, y sangre sin oxígeno. En la próxima sesión vamos a ver que tenemos un sistema circulatorio cerrado, es decir, que la sangre sin oxígeno no se mezcla con la sangre con oxígeno, a diferencia de otros animales que sí pueden hacer eso, pero nosotros no. Entonces, ese es como ocurre básicamente el proceso. Aquí vemos las líneas, son las líneas del intercambio, se va el dióxido de carbono y entra el oxígeno. Eso es parte de lo que ocurre en el intercambio de gases. Entonces, la célula en azul significa, esto viene desde el pulmón hacia el corazón. En azul significa sangre sin oxígeno. En rojo, sangre con oxígeno. Eso es lo que significa, siempre que usted vea un esquema como esto, el color rojo significa sangre oxigenada y azul sangre desoxigenada. Generalmente los que transportan la sangre sin oxígeno son las venas, y las arterias son las que transportan sangre con oxígeno. Entonces eso es algo importante. Aquí vemos cómo ocurre, el oxígeno entra por el ventrículo izquierdo, por la aurícula izquierda, perdón, pasa aquí por una válvula, uno sigue la flecha, entonces luego viene y se mete, va a todo el cuerpo, y luego se recoge el dióxido de carbono y vuelve por la aurícula derecha y se va de nuevo al pulmón, y cuando llega al pulmón nuevamente se oxigena y sigue el ciclo. Ese es un resumen muy, valga la redundancia, resumido de cómo ocurre el proceso de oxigenación de sangre en el pulmón y cómo pasa por todo el cuerpo gracias al bombeo del corazón. Esa es la clave de cómo ocurre. Aquí está en la flecha y usted va a poder ver cómo es que ocurre ese proceso de intercambio. Entonces, nuevamente lo que les decía ahorita, que aquí el responsable es el glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene una proteína en el centro que se le conoce como hemoglobina. Cuando vamos al médico, por ahí el médico dice, usted tiene la hemoglobina alta. Y la hemoglobina, la pregunta es, ¿qué es? Bueno, la hemoglobina, cada vez que le digan eso, sepa que es una proteína que está en los glóbulos rojos, que es un tipo de célula del tejido sanguíneo. ¿Y cuál es la función de esa hemoglobina? Tiene un anillo de hierro en el centro, químicamente, que permite que una molécula de oxígeno se adhiera a él, o dos moléculas de oxígeno, dos átomos de oxígeno, se adhieran a él y lleva oxígeno a la célula, a cada una de los millones de nuestras células de nuestro cuerpo. Esa es la maravilla de la vida, de cómo ocurre. Para eso respiramos, para que los glóbulos rojos, entonces, si usted tiene, para que los glóbulos rojos lleven el oxígeno, entonces, si usted tiene poca hemoglobina, su intercambio de oxígeno va a ser mucho más bajo. También, si tiene demasiada hemoglobina, tiene demasiado glóbulo rojo, entonces la sangre se vuelve muy espesa y el proceso de intercambio de oxígeno también se ve afectado. Por eso es que hay un estándar, la mujer debe tener 10, 11, por ahí anda 12, el hombre debe tener 13, 12, 14. En el caso mío, en el último chequeo me salió que tenía 16. O sea, yo tuve que comenzar a bajar los niveles de hemoglobina porque estaba muy alto y eso no es bueno. Se acumula más colesterol, se acumula más triglicéridos, es más difícil la
la circulación empodera un poco, entonces tampoco es tan bueno tener demasiado hemoglobina. Eso es básicamente lo que es importante dentro de ese proceso de intercambio. Pues dentro del mismo glóbulo rojo. Este es como ocurre el transporte del oxígeno, lo que estábamos hablando ahorita, lo que ocurre en los glóbulos rojos. Ahora, hay enfermedades bastante, dentro de eso está la gripe, la faringitis, que es una inflamación de la faringe, laringitis también por inflamación, bronquitis, pulmonía o neumonía, efisema pulmonar, cáncer, tuberculosis y demás. Entonces hay diferentes tipos de afecciones, por ejemplo tenemos la neumonía, que no es más que una infección de los mismos pulmones, que es lo que causa el COVID-19, causa una neumonía o infección por causa del virus, y eso causa una infección y manchas negras cuando a las personas le hacen las placas para ver cómo están, y ven placas, entonces pierde la funcionabilidad el pulmón. Pero no es nuevo que siempre muchas personas han sufrido de neumonía. Otra infección en este caso es causada por el Mycobacterium tuberculosis, es una bacteria, un bacilo que causa infecciones dentro también del sistema, del sistema pulmonar, y eso degenera la función de intercambio de gases. Hay tratamientos, sí, si la persona no se trata puede morir, e incluso a veces es difícil curarse de la tuberculosis. Y puede matar a las personas, ¿no? Incluso las personas pueden ver a personas que estornudan y sale sangre, pues producto de la misma infección por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo. Hay cáncer también, que el cáncer puede ser por fumar, por diferentes aspectos ambientales, por mutaciones que pueden ser también, porque todos tenemos oncogenes. Hay efisemias pulmonares también, producidas producto de una bronquitis crónica, por tabaquismo, por fumar y por demás, ¿no? Y asma severa también puede ser causante de ese tipo de efisema pulmonar. Entonces son como pedazos de pulmón que se van perdiendo su funcionabilidad y van como muriendo, entonces llega el punto en el que ya es tanto el daño que produce un problema cardíaco y la muerte. Ahora, ¿qué pasa en los animales? En los seres humanos hemos hablado desde la escuela de cómo ocurre ese intercambio, pero ¿qué pasa en los animales? ¿Y cuáles son esas excepciones? O sea, hay muchas ideas de cómo ocurre el intercambio entre animales, por ejemplo, los animales acuáticos, cómo hacen eso, los animales, cuáles son las adaptaciones y diferencias que hay entre los animales que viven o que vuelan. Hay muchas hipótesis que podemos crear en nuestras mentes de cómo podría ser. Yo de niño, por ejemplo, yo pensaba y me hacía preguntas de cómo respiraban los insectos. Luego descubrí cómo lo hacían. Entonces, el intercambio que hay de gases entre los animales varía dependiendo del grupo taxonómico que se esté estudiando, ya sea ave, reptiles, anfibios, mamíferos, peces, va a variar un poco. Y hay variaciones o diversidad de intercambios de, por ejemplo, las amebas, que lo hacen directamente a través de su tegumento o piel, donde intercambian el oxígeno y el dióxido de carbono. Hay estructuras un poco más avanzadas, como en los anélidos, lombrices y demás. Tienen algunas estructuras en las membranas que ya permiten. Hay algunos pulmones un poco más primitivos, como en la salamandra, que son grupos de anfibios, a través de la piel, como lo hacen los anfibios y las ranas. Hay estructuras ya aperturas, como en el caso de los insectos, donde aparecen los espiráculos. Son aberturas que tienen ellos para intercambiar gases. Y en el caso de nosotros, los mamíferos y otros más, tienen ya un pulmón como tal formado y que tienen, ya lo hemos visto, tienen alvéolos y demás, ¿no? Entonces, la pregunta inicial es, ¿dónde es más eficiente el intercambio de gases? ¿En el agua o en el aire, ¿no? O sea, afuera. Entonces, se sabe que 20% más el oxígeno en el aire se intercambia mejor en el aire que en el agua. Entonces, podemos ser más eficientes en términos de intercambio de oxígeno afuera, aquí nosotros, que en el agua. Es más eficiente. O sea, las difusiones van a variar y van dependiendo de los ambientes. Entonces, hay una diversidad, por ejemplo, los animales acuáticos poseen branquias, y por ejemplo, en las estrellas de mar, que son entre los quinodermos, tienen estructuras organizadas para que entre el agua y se filtre el oxígeno y puedan obtenerlo. También otros animales como gusanos acuáticos, de los poliquetos y demás, también tienen mecanismos diferentes de cómo entra el agua, cómo sale, tienen estructuras como pelos
que les permite filtrar también el oxígeno en el agua. Las conchas también, siempre comemos concha, nos gusta el guacho de concha, pero ¿cómo respiran esas conchas? ¿Qué comen esas conchas? Yo creo que todos ustedes saben que los camarones y las conchas son las cucarachas y las otras son cucarachas del mar, filtran todo, excretas, todo el tipo de contaminantes que, no de contaminantes, de desechos que haya en manglares, en el mar, ellas los van filtrando y van, pues, de eso se alimentan. También, como entran en el agua, filtran también el oxígeno y allí es que pueden obtener el oxígeno. Esa es la forma con esos tipos de branquias que tienen ellos especializadas. En el caso de los peces, que nos gusta tanto comerlo con los pescados y demás, el pez abre la boca y a través de sus branquias aquí, entonces el agua pasa y cuando el agua pasa, como en este esquema lo vemos, va perdiendo todo el porcentaje de oxígeno, es decir, aquí el agua entra por las branquias y tiene 100% de oxígeno y cuando sale el agua ya nada más tiene 15% de oxígeno. ¿Qué pasó con el otro 85%? Bueno, el pez lo absorbió y se fue a su sistema de conducción y por eso el pez se puede mantener vivo. En los insectos tienen unas estructuras como unas aperturas, unos huecos que se conocen como si te agarra un saltamonte, el día que lo agarre no lo agarre solamente para matarlo, con muchas personas, voltéelo y mírelo por un costado y te le va a ver unas aperturas así como estas que están aquí. Esas aperturas, esos huequitos son los espiráculos. ¿Y para qué sirven? Esa es la forma de cómo él respira. El intercambio de gases se da a través de los espiráculos. Entonces, así es como ocurre ese proceso de intercambio. En los anfibios, ellos tienen un mecanismo de intercambio donde tienen un pulmón, pero no bien desarrollado. Es un mecanismo que se trabaja a base de presiones positivas de intercambio de gases, pero también tienen la facilidad de intercambiar gases a través de su piel. Por eso es que usted siempre ve que los sapos están como húmedos, porque eso les permite esa difusión de gases mucho más eficiente. Y lo que hacen las personas es que le colocan sal para matarlo, claro, al taparle sus poros. El anfibio se muere y en realidad los anfibios son pocas las especies que son venenosas y de las que son venenosas pocos están por las ciudades y las personas las matan por miedo, por fobia, pero sin conocer una idea clara de por qué los están matando. La ventilación en las aves ya es un poco más avanzada, similar a nosotros, con algunas modificaciones de los sacos de los pulmones que le permite mayor flotabilidad. Son adaptaciones que tienen las aves y esto les permite que el oxígeno circule de una mejor manera y también ser un poco más, menos denso, o sea, más ligeros. Bien, vamos a ver, ¿alguien sabe cómo se mantienen vivos los huevos mientras está la gallina ahí, como dice, empollándolo? ¿Cómo se mantienen vivos ellos? Si, por ejemplo, en el caso de nosotros, los seres humanos, nosotros estamos conectados por un cordón umbilical donde mamá nos pasa alimentos, nos pasa oxígeno y demás. ¿Y cómo hacen los animales que ponen huevos si ellos no están conectados con su mamá? ¿Cómo hacen? Profesor, en el caso de las aves, los huevos están hechos para que el aire pueda entrar por el cascarón y así entre el oxígeno a lo que es el polluelo. Muy bien. ¿Quién estaba hablando? Yo, Justin Palacio. Muy bien, Justin. Sí, vamos a ver un video. El video está en inglés. Yo luego que lo vean, les voy a decir que es básicamente lo mismo que dijo Justin, pero ustedes lo van a poder ver pues de una forma donde van a entender. Es bien básico el inglés para entender cómo ocurre ese intercambio. Incluso te puede hacer el ejercicio en su casa, apagar las luces, poner un foco como aquí de este lado y aquí un huevo y usted va a poder ver pequeños puntos. Esos puntos son, o sea, hay unas aberturas que permiten el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono desde dentro del animalito que sea, llámese pollito o sea una serpiente, hacia afuera y hacia adentro. Vamos a ver. Look inside this incubator. These eggs were laid 21 days ago, and this one is just about to hatch.
If you listen, you can hear the chick pecking at the inside of its shell. Soon it will break through and take its first breath of fresh air. It's a dramatic moment, that first breath, one shared by so many creatures, including us. But hold on, think about this. When you were in, you got oxygen from your mother through your umbilical cord. For the last 21 days, this chick has been cut off from its mother, sealed inside an egg. So how does it get oxygen? The egg seems like a perfectly self-contained system. The yolk and the white contain all the nutrients you need to build a baby chick. As with a human baby, all this construction requires oxygen. And that's the one thing that isn't stored inside the egg. So where does it come from? Well, take a look at this. When you magnify an egg shell 1,000 times, you can see the calcium carbonate crystals that make up the shell, and here and there, tiny holes, 1,000th of an inch across. These tiny holes let outside air filter in. So oxygen can pass through the shell, but the chick growing inside doesn't have working lungs yet. How does it get that oxygen into its bloodstream? Well, a few days after an egg is laid, something amazing happens. When you hold a fertilized egg up in front of a bright light, you can see it. Delicate network of blood vessels that grows out of the embryo's abdomen and presses up against a membrane just inside the shell. Oxygen from the air comes in through the tiny holes in the shell and then diffuses into the embryo's blood, and the growing chick gets rid of carbon dioxide at the same time. It all looks remarkably similar to your early days in the womb. There was a yolk sac, at least at first, and a network of blood vessels growing out from the place where your belly button now is. But instead of pressing up against the edge of a shell, your blood vessels reach the wall of the womb, where they join with an outer membrane to form the placenta. In the placenta, oxygen from your mother diffuses into your bloodstream. It really is an exact mirror of what's going on in the eggs of birds and reptiles. While all this is happening, lungs are developing. We humans don't fill those lungs with air until after we're born. The chicks get a head start. That's because the whole time oxygen is coming in through the shell, moisture is slowly evaporating out. That creates an empty space that gradually fills with air. A day or so before the chick is ready to hatch, it starts to move. It punctures that air pocket and fills its lungs. It then has just enough oxygen to battle out of the egg and take its first breath of fresh air. This is Skunk Bear, NPR Science Show. Please subscribe to our channel. Bien, a ver. Básicamente lo que, en un resumen, lo que dijo es que se hace una comparación, ¿no?, para entender cómo ocurre el proceso de intercambio de gases. En el ser humano se sabe que está la placenta y que la placenta de la mamá tiene un mecanismo de intercambio de oxígeno. Entonces la mamá tiene que compartir su oxígeno con el bebé, y luego hasta que ya se forman todos los pulmones. Una vez que el bebé nace, usted ve que lo primero que hace el doctor es tratar de que el niño llore para que esa genere una bucanada de oxígeno y el sistema se active todo el sistema completo del niño de respiración, porque está acostumbrado al intercambio de gases a través de la placenta de mamá. Entonces en las aves lo que ocurre es que evolutivamente los huevos tienen unas estructuras, unas aperturas donde ocurre el intercambio. Lo que nosotros nos comemos, que es la yema, es la parte nutricional para que crezca todo el organismo. De allí se alimenta todos los nutrientes necesarios. Y en el proceso de formación del huevo también dentro queda hay una burbuja de oxígeno que genera una presión interna. Y luego que ya tiene todo el sistema desarrollado, pues se rompe la cáscara del huevo. Y así es como los animales ovíparos pues tienen su éxito para mantenerse y vivir, ¿no? Y seguir manteniendo la diversidad de especies. Esa es la forma de que cada vez que ustedes quieran ver, pueden poner, igual que él hizo, una vela, o pueden poner un foco y ustedes van a poder ver microporos, y esos microporos son las aberturas donde ocurre ese intercambio de gases. Ahora, la pregunta es cómo respiran, también interesante. Otra pregunta es cómo respiran las plantas. La pregunta es, ¿las plantas respiran, sí o no? ¿Qué creen ustedes?
¿Se fueron? No, profe. ¿Las plantas respiran, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí respiran. ¿Cómo? ¿A través de quién? ¿Cuál es el De órgano las que hojas. hojas y tallos también? Hay unas estructuras que se llaman, en los tallos que se llaman lenticelas. También a través de ahí ocurre intercambio. Y en las hojas hay unas estructuras que se llaman los estomas. Eso lo vimos en fotosíntesis. Y a través de esa estructura ocurre el intercambio en que en la noche entra el dióxido de carbono para que se forme azúcares y en el día, con la presencia de agua y luz, se forma oxígeno que se libera al ambiente. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros consumimos oxígeno y producimos dióxido de carbono, mientras que la planta toman dióxido de carbono, o sea, lo contrario a nosotros, y ellas producen oxígeno. Entonces, las plantas no producen a nosotros oxígeno, pero nosotros lo que hacemos es tumbar las plantas, cuando es la planta la que nos da el oxígeno que nosotros necesitamos. Entonces, yo siempre le digo a las plantas que las plantas son como las masoquistas, que le dan golpe y golpe y golpe, pero ella sigue produciendo oxígeno para darle vida a todos. Si las plantas desaparecen, nosotros desaparecemos definitivamente por ser organismos que necesitamos oxígeno. Y las plantas y las algas son las principales productoras, principalmente las algas marinas son las productoras de el mayor porcentaje de oxígeno. Bien, entonces las asignaciones, hay en el módulo unas asignaciones del sistema respiratorio. Ahí al final del sistema respiratorio están esas asignaciones. Y la otra semana tenemos mensual. Y el mensual va a ser van a presentar una charla, una presentación oral. Cada uno va a hablar sobre dos enfermedades, una del sistema digestivo y una del sistema respiratorio. Pero cada uno la va a explicar muy bien en qué consiste, cuáles son los síntomas, cuáles son sus causas y cuáles son los mecanismos preventivos que hay. Pueden elegir cualquier enfermedad, traten de elegir una que no sea tan conocida para mejorar el conocimiento de todos, que no sean las mismas de siempre, una del sistema digestivo y una del sistema respiratorio. Y la va a presentar máximo 10 diapositivas. Las diapositivas que no traigan un periódico, por favor. Pongan imágenes que permitan ver lo que usted está hablando. Tienen que encender la cámara para cuando van a exponer. Tengo que ver si no están leyendo, si en verdad dominan el tema, así que necesitan encender la cámara.